están preparadas las docentes para educar dentro de la diversidad, dentro de la inclusión, dentro de la igualdad. Nuestro pensum curricular de todas las instituciones de educación universitaria en Venezuela tienen que sufrir un proceso de transformación Así es, curricular. así es. Y nosotras fuimos criados y formados en un sistema educativo donde nosotros no teníamos oportunidad de tener personajes representativos en los cuentos infantiles. Nos formamos con Blancanieves, La Cenicienta, Pinocho, Heidi, y nuestros referentes no eran personajes afrodescendientes. Pero sabemos que en trasfondo de esas historias, subliminalmente también se configuran elementos de racismo que están allí Así es. presentes, de sexismo. ¿Cuál es la narrativa que hemos tenido en las escuelas? Bueno, que todavía Cristóbal Colón, todavía las maestras los afiches Entregan el dibujito de la niña, la Pita y la la Santa niña, la María Virgen Santa todavía, María. y Colón agarradito de manos con un indígena, o Sí, sea, entonces, claro, yo me quedé sorprendida. Digo, no puede ser que todavía, pero es que sí. todavía estamos colonizados. Hola, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del podcast de la Librería del Sur Entre Libros. Recuerda que todos los jueves estamos publicando una nueva entrevista con alguna personalidad relacionada con el mundo editorial venezolano, desde la creación literaria, la comercialización, la distribución de obras para todos y para todas. El día de hoy tenemos una entrevista que creo que va a ser muy enriquecedora porque escudriña en elementos de nuestra identidad y que además tiene una mirada hacia la niñez, hacia las juventudes, las niñeces, como lo acota nuestra invitada del día de hoy, que es Ana Márquez. Es escritora, educadora, especialista en la creación de este lenguaje incluyente, de este lenguaje que busca exaltar la diversidad, los diferentes relatos, la forma de hablarle correctamente a nuestros niños, a nuestras niñas, para que desarrollen esa mirada inclusiva, diversa, de respeto hacia todos y todas. Bienvenida, profesora, ¿cómo Mm, está usted? Bien, muy buenas tardes. Agradecida por la invitación de todo el equipo que coordina las Librerías del Sur. Es oportuna la ocasión, bueno, para hacer la presentación de toda esta producción editorial que estamos haciendo de manera autónoma, pero por un compromiso social, ¿no? Y sobre todo desde un proceso investigativo que deviene de todo un proceso de pandemia. Yo creo que el proceso o esa etapa de pandemia que vivimos, por supuesto, significó un antes y un después, ¿no? En Ujú. la vida de cada uno de nosotras, ¿no? Pero para nosotros fue significativo desde el punto de vista de crear otros escenarios posibles para las niñeces y las juventudes. En particular, de la experiencia que se inició efectivamente en épocas de pandemia, en el año 2020 hasta la fecha, llevamos ya 4 años transitando. ¿Cómo puede enseñarse, inculcarse a través de los libros en los niños ese sentido de identidad con lo que son, con lo que les rodea y que además con esa posibilidad de aceptación a lo diferente? Sí, bueno, esa es una pregunta bien interesante. Fíjate que cuando nosotros empezamos por la narración oral. Yo formo parte también del movimiento de narradores orales Ujú, a nivel nacional y empezamos, bueno, en esa vinculación con esos niños y esas niñas a través de la narración oral y luego nos equipamos de todo un arsenal de cuentos. Bueno, yo como educadora de inicial tengo en mi haber un inventario de cuentos infantiles, se lo llevamos, pero específicamente vimos, por supuesto, las características del entorno cultural que nos rodea, que somos una población afrodescendiente, ujú. afrovenezolana, y bueno, empezamos poco a poco a llevarles libros donde efectivamente los niños y las niñas se sintieran reconocidos. Y particularmente eso fue como que un gancho inmediato, una conexión con aquellas lecturas, porque por primera vez y simplemente nosotros activamos siempre la escucha cuando creamos esos escenarios lúdicos o de juego o a través de la lectura. Mira, pero se parece a ti, Evelyn, pero mira tu cabello. Ujú, ujú. Náguara, y mira, y mi piel también. Entonces, esa fue como que una conexión mágica. Y luego, bueno, a ellas ahí se vieron reflejadas, sobre todo las niñas que aparecían con Clineja y que ellas tenían Clineja, entonces esa era una literatura que hablaba de mí.
de mis Ujú. corporalidades, de mis rasgos fisionómicos, y fue bien interesante. Y allí fue donde efectivamente se inició toda esta aventura de creación literaria para las niñeces y para las juventudes a nivel mundial, porque, pero consideramos, por supuesto, las particularidades de nuestras niñeces, que son niñeces que están criadas entre la costa y la mar, que es un aspecto bien significativo, y el río también como un elemento de patrimonio también natural, que significa mucho esa espiritualidad, ese reencontrarse con lo que somos desde nuestra ancestralidad africana que nos caracteriza. La profesora Ana Márquez vino cargada de un montón de cosas que va a compartir con nosotros. Vemos Sí, aquí Narraciones para la Libertad, que usted fue la compiladora, también hizo la adaptación sí. como parte del cimarronaje literario. ¿Qué otras cosas nos va a compartir del trabajo que vienen haciendo? Bueno, sí, un poco para comentarte de dónde viene toda la experiencia. Bueno, nosotros en principio fuimos llevándoles cuentos, como les comenté, a los niños y por supuesto somos muy críticas en la selección. Como educadoras que somos, no, sabemos que los cuentos a veces los ilustramos muy bonitos porque ese es una de los elementos principales que debe tener un cuento infantil. Además de la narrativa, por supuesto, las ilustraciones llaman muchísimo la atención. Pero también, y lo recalco siempre con mis docentes de educación inicial, pues yo soy maestra formadora de formadores en la Universidad Simón Rodríguez, de que nosotros tenemos que ser críticas de todo lo que llega a nuestras manos, porque a veces decimos, Así ay, es, qué bello, qué hermoso, pero sabemos que en trasfondo de esas historias, subliminalmente también se configuran elementos de racismo que están allí así es. presentes, de sexismo. Y si no tenemos una mirada crítica, podemos entonces decir que todos los cuentos son bellos. Y resulta que lo que tenemos que educarnos a través de una crítica literaria muy, muy permanente y sabemos Ujú, que en nuestras instituciones de educación universitaria ese elemento está allí pendiente, es una tarea que tenemos pendiente. Fíjense que, por ejemplo, este cuento Churquito, que es de una creadora literaria venezolana, uno lo puede ver y bueno, ahí se destacan los elementos de los rasgos fisionómicos de este niño, ¿verdad? Entonces, es el elemento central que uno puede diferenciar, pero fíjense cómo se exageran, por ejemplo, sus rasgos en cuanto a la nariz, a las orejas y al cabello. ujú, Y otro de los elementos centrales es el estereotipo de los roles domésticos. Fíjense dónde está ubicada la mamá del niño del cuento, el protagonista del cuento. Bueno, pareciera que el único o el lugar destinado para las mujeres es la cocina, ¿no? Entonces, ¿por qué no crear cuentos donde efectivamente este niño se pueda vincular con su madre en otros espacios necesarios? Por ejemplo, a través de nuestra historia. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que estar muy pendientes, con ojo crítico. Aquí tenemos también pequeños ambos, también lo empleo como un elemento para la crítica literaria. Los chimichimitos, que son cuentos cantados, que es bellísimo, a los niños les encanta, porque ujú. particularmente ellos se vinculan porque está ilustrado en la mar y sobre todo con personajes afro. En principio, consideramos necesario que muchas de las producciones literarias sean creadas por personas afrodescendientes, porque solamente quien ha vivido el racismo, la discriminación racial, puede sentir lo que un niño o una niña puede sentir dentro de sus corporalidades. Y Ujú, esto nos ha llevado a muchos cuestionamientos, porque tenemos que decirlo. Hay personas que dicen, pero ¿por qué se tienen que centrar solamente en el color? Digo, bueno, porque solamente un niño que sufre, ¿verdad? La discriminación racial puede hablar de ello. Y nosotros que estamos en este mundo, ¿verdad? Sabemos lo que duele, ¿verdad? Porque claro. todavía hay cicatrices que están allí presentes y que las recordamos de nuestra infancia. Otro de los cuentos también maravilloso y que tiene una narrativa muy nuestra y sobre todo una narrativa cierta, Letras al Carbón. Este cuento nosotros lo hemos leído desde la A hasta la Z y lo hemos llevado también a la narración oral. Este cuento ha viajado por La Guaira, por Patanemo, por Carabobo y nos encanta. Yo particularmente lo significo con una compañera que es el área de danza y lo significamos y es una narrativa maravillosa donde los protagonistas son protagonistas afrodescendientes y afrocolombianos sobre todo fundamentalmente y esta historia tiene lugar en el Palenque, en los palenques de Colombia, que son sitios ancestrales históricos como los Cumbres en Venezuela. Entonces, fíjense, y aquí hay elementos que para los que somos educadores, tienen una gran significación de cómo, por ejemplo, la niña, protagonista de la historia, ella enseña a su hermana con un palito, por ejemplo, en la tierra para que aprenda las letras. Entonces, fin. Ahora, profesora, Ajá. este trabajo que usted hace, que involucra a niños y niñas que de alguna forma ven reflejada su apariencia, sus características en estos libros,
¿Cómo es replicar ese mismo trabajo en entornos donde hay niños que no podrían sentirse identificados porque son diferentes, son niños de tez blanca, de cabello liso, de otras características? ¿Cómo se da esa dinámica con la reacción con estos contenidos? Claro, ellos lo tenemos, porque nosotros en el Cumbre Infantil y Juvenil tenemos niños con diferentes tonalidades de piel, lo que nos caracteriza como nuestro americano. Pero simplemente ellos dicen, mira, pero yo también viví esta experiencia, y es que básicamente las narrativas nos configuran a todos y a todas, ¿no? Ujú, Pero entonces ese es el elemento que te puede identificar, mira, yo me siento identificado con esta historia, o yo me siento atrapado con esta historia, pero ellos simplemente, cuando están al lado por ejemplo, de niños con tonalidades de piel más claras o más oscuras, mira, pero este se parece a ti, y entonces empiezan como a identificarse y hay una vinculación bien afectiva allí de ese reconocimiento del otro, de que efectivamente tú tienes una historia igual que la mía y que es necesario que yo la conozca porque no la conozca porque no la conocía. ¿Por qué? Porque nosotros por tradición y sobre todo en nuestro sistema educativo y nosotras fuimos criados y formados en un sistema educativo donde nosotros no teníamos oportunidad de tener personajes representativos en los cuentos infantiles. Nosotras nos formamos con Blancanieves, La Cenicienta, Pinocho, Heidi, y nuestros referentes no eran personajes afrodescendientes. O así sea, es. los había, pero eran muy pocos, ¿verdad? Y se destacaban en muchas, en ocasiones, en todo lo que concierne a la literatura, la narrativa, que era muy densa, pero acá en todo lo concerniente a la producción literaria de cuentos Infantil. infantiles, Ujú. en este momento en particular tiene un momento significativo, es decir, la producción literaria que se está haciendo y ustedes como promotoras del libro saben que es así, hay un boom creciente de este tipo de literatura, no solamente en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Pero efectivamente es un acto de reconocimiento, un acto de reconocimiento donde yo puedo ver en ti todas estas historias que te significan como una persona que tiene valor igual que yo, pues que tiene sus valores y que efectivamente tú puedes ser constructor también de historia con todas esas historias maravillosas que se pueden configurar en el mundo literario, ¿no? Ahora, profesora, eso que usted comenta de que, bueno, ahora hay una nueva visión mucho más incluyente, mucho más humanista, mucho más respetuosa, en algunos espacios formativos. ¿Eso es algo que sucede en la mayoría de los espacios formativos o hay muy contadas experiencias que pueden atestiguar los resultados de esa nueva visión? Primero pasa por reconocerte tú como afrodescendiente. Yo pienso que si esa claridad no la tiene el docente, difícilmente pueda llevar a cabo un proceso de cimarronaje, de autorreconocimiento étnico. Yo, por ejemplo, me reconozco como mujer afroguaireña, madre de 3 hijos, amante de la mar, amante de la literatura, pero esa emocionalidad tienes que sentirla y vivirla y sobre todo comprenderla desde el punto de vista histórico, saber de dónde venimos para comprender dónde estamos y hacia dónde vamos. Claro, porque por mucho que una docente o un docente tenga una responsabilidad formativa, que trate de llevar lo mejor posible dentro de sus capacidades, es un ser humano que tiene una visión del mundo. Claro, Y si esa visión del mundo de alguna forma pone por encima unas características u otras, pone por encima un origen a otro, eso lo va a replicar sin creer que está deformando a sus alumnos, pero eso va a sembrarlo. O sea, yo puedo hablar de mi experiencia como mamá. Yo tengo un niño de 6 años y yo trato en la casa de no replicar o de tratar de que él pueda tener en su mente el respeto a las personas sin distingo de ninguna característica, pero cuando veo que de repente hay algunas percepciones, algunas palabras, algunos términos que él dice, yo digo, tiene que haber sido en la escuela porque en la casa sí. no lo escucha. Entonces no es algo que las maestras hacen a propósito o por maldad, pero como seres humanos tienen sus características, o sea, cómo están preparadas las docentes precisamente
educar dentro de la diversidad, dentro de la Mm, inclusión, dentro de la igualdad. mm, Y hablo desde su formación como docente en las universidades. Ha sido una preocupación de las universidades de involucrarse en esta nueva era de la aceptación de la igualdad, de entender de que todas y todos somos iguales. ujú. Sí, ese es un reto que todavía tenemos. Nuestro pensum curricular de todas las instituciones de educación universitaria en Venezuela tienen que sufrir un proceso de transformación Así es, curricular. así es. Desde la etapa maternal, la educación inicial que nos compete, hasta el postdoctorado, como bien lo dicen aquí como premisa en relación a las transformaciones. ¿Por qué? Porque nosotros salimos, y yo recuerdo, yo salí egresada del Pedagógico de Caracas y a mí ningún profesor me habló de todas estas temáticas que, ¿verdad?, que En tienen lo lugar absoluto. dentro de todo el Ujú, mundo social y que son tan significativas y que quiere decir que nos habla de nosotros mismos, de saber, de reconocernos quiénes somos y de saber que efectivamente tenemos un componente genético, cultural, ancestral que tiene que ver también con toda la corriente, por ejemplo, que en nuestra sangre corre, por supuesto, sangre indígena, ujú. africana y también ibérica, y reconocernos en esa diversidad que somos. Pero resulta que, bueno, ¿cuál es la narrativa que hemos tenido en las escuelas? Bueno, que todavía Cristóbal Colón, y me asombra porque lo vi, por ejemplo, allá en Valencia, ¿no? Así es. Todavía las maestras los afiches de Entregan el dibujito de la niña, la Pita y la la Santa niña, la María Virgen de Santa todavía, María. y Colón agarradito Sí. de mano con un indígena, o Sí, sea, entonces, claro, yo me quedé sorprendida, digo, no puede ser que todavía, pero es que sí, todavía estamos colonizados sí, así y es. nosotros también estamos colonizados. Tiene que haber un proceso de concienciación de que efectivamente tenemos que educarnos y leer nuestra historia para comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos. No es nada fácil y descolonizar no es nada fácil, sobre todo porque está anclado en todo lo que concierne a todos los sistemas que abordamos. Ante eso, hay uno de los materiales que nos trajo es el cimarronaje literario. ¿De qué Sí. se trata eso, Bueno, fíjate, profesora? nosotros en función de que efectivamente tenemos un inventario ya de cuentos, cuentos comprados, pues adquiridos y que los escogemos especialmente para los niños, lo analizamos, lo leemos y sabemos que con ellos se pueden trabajar muchísimas estrategias pedagógicas, no vimos la necesidad, ¿por qué no crear nuestros propios cuentos? Y como estos son ensayos literarios que tienen una gran profundidad de fechas, que tienen una rigurosidad metodológica que se caracteriza en toda investigación académica, bueno, yo tomé la historia, hice una adaptación de ese cuento y entonces protagonicé, fíjense, la figura central de María Dorotea, acompañada con su hijo, porque ella tuvo un proceso de cimarronaje legal, ¿verdad? Y yo digo, wow, hay que ver qué experiencia de vida tuvo María Dorotea de trasladarse desde los valles del Tuy hasta Caracas, caminando por la montaña en esa Imagínese. época. Y sobre todo que estaba embarazada, dejó a su niño al cuidado de la familia extendida en un cumbe y ella se fue hasta Caracas a llevar un proceso de litigio para que le dieran allá su libertad y la de su hijo. Acá está otro, la leyenda de la mulata de Córdoba, que es una historia maravillosa también. Fíjense que todas están protagonizadas por Por mujeres. mujeres, sí. Claro, por mujeres, que es maravilloso y yo me conecto mucho también, porque creo, por supuesto, en el afrofeminismo. Entonces, aquí se manejan los poderes espirituales que están presentes en toda nuestra narrativa. Es decir, cómo ella con sus poderes espirituales que la acusaban de mujer bruja, pudo escaparse de la cárcel. Y las invito a leer porque es una historia maravillosa. Acá tenemos otra compilación de nanas, arrullos y canciones, que muchas nosotras, bueno, nos arrullaron con nanas, arrullos y canciones, que están protagonizadas por mujeres afro, con narrativa también de canciones de mujeres afro, Duérmete Negrito, Arrurú, Arrorró mi niño, hay rimas corporales, a la nana, también significamos o enaltecemos o visibilizamos la obra de nuestra compositora venezolana Connie Méndez, que Connie Méndez dejó también una obra musical muy valiosa y fíjate que todas las imágenes son con niños y con mujeres también afrodescendientes. Para el año 2025, ya, por ejemplo, tengo ya uno en camino que esta es una inspiración muy personal de mis vivencias personales con mi madre como cuidadora en ese proceso de crianza, con su técnica del pañal, que me pareció maravillosa y que todavía la recuerdo porque me ayudó muchísimo en la crianza de mis hijos, y que entonces, bueno, yo la llevé directamente a este formato de cuento. Esta es una edición, está todavía caliente, esta está recién salida del horno y a mí en lo particular me apasiona muchísimo porque se llama Pañito de tela.
y es cómo se configura, ¿verdad? Todo un mundo de vida a través de lo que es el objeto de apego, porque todas pasamos por un objeto de apego. Ujú. Un chupón, un pañito, yo tengo mi osito. Ayer me quedé sorprendida con una amiga docente que conversaba y su hija tiene 15 años, me dijo: "Deja que te busque el pañito". Y le digo: "Este es el pañito que yo necesito, está lleno de huecos, tiene 15 años". Le digo: "Este es el pañito de tela que me va a acompañar cuando yo presente este libro". Para finalizar, profesora, las personas que nos ven, que sienten curiosidad, quieren revisar ese material que usted nos ha compartido el día de hoy, ¿cuál es la vía? ¿Por dónde la conectan? ¿Dónde están publicados? Coméntenos. Ok, bueno, yo tengo en Instagram, pueden ubicarme por Cumbe La Guacharaca, acá está el código QR, en los cuentos también están configurados todos los elementos y en la cuenta del Cumbe están también los cuentos y por allí los pueden bajar Buenísimo. también, lo pueden descargar, lo pueden imprimir, es de libre acceso gratuito, por supuesto, considerando y respetando la autoría, Así es. pero son de libre acceso para todos los niños y las niñas porque en ese cimarronaje literario estamos efectivamente para que los niños tengan la oportunidad de ejercer su derecho a la lectura, porque es un derecho, pero también es una diversión y también pues es su obligación, porque ¿verdad? Si queremos estar cada día más informados, tenemos que efectivamente hacer prevalecer nosotros como educadores, como mamá, como maestra, que efectivamente la lectura es un espacio para o una estrategia para la emancipación de nuestras voluntades en este existir en que estamos construyéndonos permanentemente en nuestra querida Venezuela. Muchas gracias, profesora, No, por estar con gracias nosotros. a ustedes por el apoyo. Estuvimos conversando con la profesora Ana Márquez, una mujer afroguaireña, madre de 3 hijos, educadora, militante, investigadora comprometida con las niñeces y las juventudes venezolanas. También es profesora de educación inicial en el Pedagógico de Caracas. Tiene especialización en gerencia cultural, maestría Mm. en orientación de padres, maestría en educación robinsoniana, doctorado en innovación educativa, postdoctorado en filosofía y ciencias humanas de Nuestra América, postdoctorado de investigación educativa, al igual que postdoctorado en educación, tutora a nivel de pregrado y posgrado y escritora de ensayos científicos y además de todas estas historias, estas adaptaciones que representan, que tratan de llevar a otros ojos, a otros lectores, a otras lectoras, todo ese conocimiento, toda la representación de las realidades de las comunidades afrovenezolanas, de esos héroes y heroínas que están por allí y que poco a poco vamos conociendo, vamos dando a conocer a otras personas y que están plasmadas en estas creaciones de la profesora Ana Márquez, Mm, están disponibles, ya tienen todas las señales para conocer a profundidad este trabajo que viene haciendo de forma gratuita, lo pueden conocer y por supuesto siempre respetando a la creadora de todo este trabajo, que es la mm, profesora Ana Márquez. Muchas gracias por estar no, con nosotros en el libro. gracias a ustedes por la invitación, Nos agradecida. despedimos, como siempre, invitándolos a todos y todas a que nos acompañen en una nueva oportunidad cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao. Ujú.